con el tema de la susceptibilidad. Esta es la capacidad inseparable de las cosas vivas a reaccionar a los estímulos, ya sea internos o externos, del ambiente. Cualidad que distingue a los seres vivos de los no vivos. O sea que los no vivos pues no reaccionan. Entonces, prosigamos. Mi ayudante anda perturbándolo. Entonces, continuemos. Dice, mientras más semejante es el medicamento a los síntomas del paciente, más grande es la susceptibilidad del paciente a dicho remedio y por ello se requiere una potencia más alta. La susceptibilidad puede aumentar, disminuir o destruirse. Ahorita vamos a ver más adelante. La experimentación de la tintura y las potencias bajas de un medicamento producen solo los síntomas más generales y comunes. Y las potencias medias y altas revelan características más especiales y peculiares por sus síntomas más finos y característicos. Nos dice también Farag Master que la modificación de Stuart Close dice, mientras más claros y más característicos sean los síntomas, más alto es el grado de susceptibilidad y más alta la potencia. La susceptibilidad es anterior a todo contagio. Si un individuo no es susceptible a la varicela, no puede contagiarse cuando se acerque a los peores casos. Aquí en este diagrama, ahorita lo vamos a explicar, les resumí casi todo lo que viene en el libro, en pocas palabras. Y viene cómo hacer la evaluación de la susceptibilidad. Nos dice Farag Master que se hace mejor después de la segunda o tercera consulta o visita del paciente con el homeópata, y los pacientes pertenecen a una de las tres clases. Ahorita vamos a ver, y es en lo que ahonda mucho Farag Master. La primera clase de pacientes tienen una susceptibilidad alta, muy aumentada. En esta nos dice Farag Master que hay que dar altas potencias homeopáticas de los medicamentos y esto es anormal. En un estado de salud eso es anormal, eso no es normal. Por ejemplo, ahí entran las personas que padecen asma, que padecen problemas de la piel, o sea, con cualquier polen o algo, reaccionan y están hiper. Y hay, pues, obvio, hay enfermedad y hay un desequilibrio. Y aquí el cuerpo intenta restaurar ¿qué? Su inadaptación al medio ambiente, a las circunstancias, a lo que sea. Dice que provoca una serie de pues desajustes que la persona no está cómoda. Entonces, por eso pasa todo esto. Y el segundo tipo es la susceptibilidad, segunda clase que diga. Susceptibilidad moderada, esta es normal y es cuando está la persona curada, que no está enferma, y es cuando hay un equilibrio perfecto, un balance de la persona, tanto física como anímicamente, mentalmente, está equilibrada en todos los aspectos y hay un bienestar y salud, y la persona está adaptada al medio ambiente y a todo, ¿no? Entonces hay una inmunidad a las bacterias, inmunidad a cualquier bicho o virus, cuando está la persona en este estado normal. Y hay una tercera clase, que es la susceptibilidad pobre, que es disminuida o baja. Esa susceptibilidad nos dice Farag Master que hay que dar potencias bajas de los medicamentos homeopáticos, y también es algo anormal. Esto no es normal y es cuando hay también enfermedad y hay un desequilibrio en el organismo y hay una inadaptación de la persona al medio ambiente y por eso se enferma. Entonces lo que busca la homeopatía es equilibrar todo esto y como modular como un radio, ¿no? El volumen para llegar al equilibrio, al centro. ¿Qué es esto? Una susceptibilidad moderada que sea normal y donde la persona esté sana, que haya salud, y es en esta.
Entonces, lo que hace la homeopatía en potencias altas es bajar la susceptibilidad alta a dejarla a la media, igual cuando no hay susceptibilidad, pobre, estimular para que suba y haya una susceptibilidad media y responde el organismo y se adapte al medio ambiente, se adapte a las circunstancias, se adapte a las situaciones y se pueda el mismo cuerpo autoequilibrar el mismo. Continuemos. La ley de Hering nos dice que la dirección de la cura de la enfermedad procede de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo, de los órganos más importantes a los menos importantes, y los síntomas desaparecen de orden inverso de su aparición. Aquellos que aparecieron primero desaparecerán al último. El progreso puede ser de los mentales a los físicos o viceversa, pueden ser de los físicos a los mentales. También por ahí dice Farrokh Master que a veces sí hay cura física, pero jamás se curan los síntomas mentales. Nos habla también Farrokh Master de la constitución, que también nos habló Hahnemann. La constitución corporal es la estructura heredada y adquirida en niveles físicos, emocionales e intelectuales. ¿Qué quiere decir? Que heredamos genéticamente ciertas predisposiciones de personalidad en lo emocional y constituciones físicas. Hay gente que tiende a ser genéticamente más fuerte, más obesa, más delgada, y todo ello en un futuro afecta la salud, o desde que nacen los niños ya vienen enfermos porque ya vienen genéticamente así, e intelectualmente hay gente que tiene retrasos mentales, o hay gente que tiene ya la tendencia a la esquizofrenia, y más adelante vamos a ver por qué. El temperamento también es la combinación o predominio de cualidades o tendencias de su tipo de constitución, lo que ya veíamos en el tema anterior de los temperamentos, que es la colérica, la biliosa, la sanguínea y la melancólica. Todo eso son tendencias heredadas y ya vienen heredadas genéticamente. Y la diatesis es la predisposición natural a una enfermedad de la SORA, sífilis y psicosis, que es lo que venía arriba. O sea, las personas que vienen ya con la SORA activa, o la sífilis o la psicosis, y ya vienen esquizofrénicas o mentalmente traen retrasos mentales. Sigamos. Los medicamentos, en cuanto a la susceptibilidad, dice que más grande se manifiesta al más semejante y más alta será la potencia requerida, dejando despierto un funcionamiento más sano en el individuo. O sea, en cuanto a la susceptibilidad baja, hay que subirla moderada. Lo que venimos viendo adelante. La supresión, en cuanto a la susceptibilidad, dice, es el acto de eliminar la enfermedad de la superficie y llevarla a más profundamente. Es una acción contra la ley de Hering. O sea, ya sabemos, ¿no?, que cuando se suprime una enfermedad, por ejemplo, de la piel, ahí pues la enfermedad se va a los órganos más importantes y ya después padecen asma o algún otro órgano. Entonces no hay que suprimir, como ya sabemos, fiebres, toses y todo eso, porque se va la enfermedad más profunda y se complica. Si un paciente con una enfermedad contrae otra de semejante, o sea diferente, la primera tenderá a desaparecer, se suprimirá temporalmente. Peor, una vez que la segunda se resuelve, la primera regresará. Pero. O sea que, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo, como padezco reflujo, a veces me da gripa y se me quita, pero cuando ya se me quita la gripa, regresa el reflujo. O viceversa, entonces yo lo tengo muy comprobado. O se atenúan, también me he fijado, se atenúan los síntomas mentales, o también desaparece, después cambia. Y yo lo he observado con mi madre y conmigo, en que esas enfermedades se atenúan o se eliminan. A veces no se suprimen completamente, solo se atenúan. Entonces, sigamos.
Las capas de la enfermedad, nos dice George Vitulcas, como las capas de cebolla, es la teoría, en donde es posible que un paciente esté lleno de 2 o 3 o 4 capas miasmáticas que predisponen la enfermedad, lo que viene siendo psoras, sífilis y psicosis, o trimiasmático. Entonces, ya terminamos. Algo muy importante que quisiera recalcar y recordar que nos dice Farag Master, por ejemplo, en los estados de enfermedad, cuando la susceptibilidad es muy pobre, o sea que no reaccionan, el individuo nos dice que es el sistema inmune muy débil y nos recomienda a Farag Master que seamos muy honestos con los pacientes y que les digamos pues que no los vamos a curar nunca y solo pues queda la paliación, pues que seamos muy francos con ellos. Y otra cosa que quisiera agregar es que también quiero repasar que nos dice en cuanto a los medicamentos y la susceptibilidad, nos dice Farag Master que estos, como decía, o sea, ayudan a moderarla cuando está alta, bajarla, cuando está muy pobre, que no hay reacción en el organismo, igual para que reaccione, pero un equilibrio moderado, término medio. Y sería todo, maestro. Ahí escucha mi video para cuando tenga insomnio. Saludos.